fin, ¿qué les iba a decir, chat? ¿Qué les iba a decir? Que vencimos con mucho aura, pero es verdad que no era tan conocido. ¿Y qué pasa? Este canal hizo un video que se llama "Este club no debería existir" y va por la Champions League, el negocio del fútbol, hace 6 meses. Hace 6 meses que hizo este video. Y explica la historia del Bodo Glimt. Es una locura cómo se anticipó a todos. Así que vamos a conocer la historia de un equipo que puede ser campeón de Europa. Este club del Polo Norte planea conquistar la Champions League. No tiene un gran Ahora, qué loco sonaba en ese momento. Este club planea conquistar la Champions League. Aplausos para Kvaratskhelia. La vio antes que todos, amigos. ¿Quién se imaginaba que iba a pelear la Champions? estadio ni un dueño multimillonario. De hecho, ni siquiera debería existir. Pero, por razones que veremos en breve, no para de ganar partidos y ahora irá por el mayor trofeo de Europa. Bodo Glimt se ha quedado con 4 de las últimas 5 ligas de Noruega. ¡Eduque! A nivel continental, se dio a conocer cuando venció por 6-1 a la Roma de Mourinho en la Conference League de 2022. Nivel que luego confirmaría, alcanzando las semifinales de la Europa League en 2025, batiendo en el camino al Twente, al Olympiacos y al Lazio. Amigos, no me acordaba que el Bodo Glimt había llegado a semifinal de la Europa League. Tremendo. Ahora han clasificado a la fase de liga de la Champions League por primera vez en su historia. La conclusión es clara, el invierno avanza. La pregunta del millón es, ¿cómo un club de una ciudad de apenas 60.000 habitantes, ubicado en el Círculo Polar Ártico, llegó a este lugar? ¿Alguien sabe, chat? El conjunto se encuentra en la ciudad de Bodo, a unos 1.200 kilómetros de Oslo, la capital de Noruega. La principal particularidad de esta localidad tiene que ver con el clima. Mientras que en verano hay unas 6 semanas consecutivas en las que el sol no se pone nunca, durante el invierno las jornadas pueden tener tan solo 3 horas de luz natural. En cuanto a las temperaturas, obviamente estas son bajísimas, alcanzando los 10 grados Celsius bajo cero. A ver, River jugó casi toda su historia de Monumental. Y nadie dice nada, ¿eh? Viéndole el lado positivo, también ofrece atractivos naturales como estos remolinos de aguas y las fabulosas auroras boreales. De hecho, el club lleva Glimt en su nombre como reconocimiento a este fenómeno, ya que la palabra significa destello o rayo. El equipo juega sus partidos de local en el modesto estadio Aspmyra, con capacidad para apenas 8.270 espectadores. Ese estadio va a estar parte de unos cuartos de final de Champions. Buena parte del año se encuentra rodeado de nieve, lo que llevó a la institución a utilizar un césped 100% artificial y calefaccionado. No obstante, construyeron ese lugar en una de sus mayores armas para ganar partidos. Las derrotas del Bodo en el Aspmyra no son para nada habituales. Solo basta con imaginarse lo que sería jugar de visitante allí. Cuando recibieron al Olympiacos por la Europa League, el presidente del conjunto griego, Evangelos Marinakis, se quejó planteando que no debería disputarse un encuentro en semejantes condiciones. ¡Llorón! ¡Mal perdedor! Es su estadio, es su país. ¿Dónde querés que juegue, amigo? La Federación Europea no estuvo de acuerdo y obviamente la goleada que habían consumado por 3-0 fue más que válida. Sin embargo, no siempre todo fue color de rosas para nuestro querido Bodo. Por algo es una novedad que haya alcanzado tanto éxito en los años recientes. Cuando nació el club, allá por 1916, estaban lejísimos de tener las instalaciones mínimas para entrenar profesionalmente. Piensen que lo lógico en dicha zona geográfica es que la gente quiera patinar sobre hielo o esquiar, no patear un balón sobre césped. Por esa razón, durante bastante tiempo la institución luchó simplemente por la supervivencia. Además, a esos problemas locales, debemos sumarle que la Federación Noruega no ayudaba en absolutamente nada. Conjuntos como el Tromsø o el mismo Bodo, ubicados al norte del país, ni siquiera tenían la posibilidad de participar de la liga, como si no estuvieran ubicados en el mismo territorio. Esto sucedió porque las autoridades decidieron dividir el fútbol nacional en dos. Por un lado, las provincias del sur, desde Trøndelag hacia abajo, y por otro, los del norte, ubicados principalmente en la provincia de Nordland. Aparte, tampoco es tan buena de por sí la liga noruega. Si vos me preguntás equipos de Noruega, ¿cuántos puedo decir? Fuera de joda, ¿cuál es el equipo noruego más conocido del mundo? No es tan fácil, ¿eh? De hecho, no. Ahora te digo el Bodo Glimt, pero hasta hace unos años, no sé, boludo. Obviamente, todos los equipos fuertes estaban en ciudades como Oslo, Molde y Trondheim, Haaland ponen. No con esos equipos. ubicadas en la zona inferior. De antemano les pido disculpas por la pronunciación de palabras y nombres en noruego. La razón oficial detrás de la separación geográfica tenía que ver con temas logísticos y climáticos. Incluso si esto fuera cierto, la realidad es que por detrás también había un gran prejuicio respecto a que los del norte no estaban al nivel para competir con los del sur. No fue hasta 1963 O sea que el Bodo Glimt históricamente fue un equipo subestimado hasta por su mismo país.
Historia de superación. Permitió participar de la Copa Noruega y en 1972 lograron ingresar a la pirámide que les permitiría eventualmente ascender a la primera división. Aunque claro, para lograrlo deberían hacer muchísimo más mérito que los del sur. Mientras que los campeones de la zona de abajo ascendían directamente, los del norte después tenían que jugar una ronda extra de playoff contra justamente los subcampeones del sur. De No, bueno, un choreo. todas maneras, el Bodo no solo sobrevivió a toda esa etapa oscura del fútbol noruego, sino que se mantuvo competitivo y en 1976 logró el tan ansiado ascenso a la primera categoría. En aquel momento todo parecía encaminado para el futuro lleno de conquistas que vemos actualmente. Pero, como siempre en la vida, no fue una línea recta la que los llevó hasta aquí. Durante la década de los 80 y buena parte de los 90 no logró consolidarse en la máxima división. De hecho, hasta se paseó por la tercera en varias oportunidades. El inicio del siglo XX tampoco cambió la tónica. Del 2000 al 2005 estuvieron en primera, luego 2 temporadas en segunda, después una corta vuelta a la máxima división, simplemente para bajar por 4 años, volver a subir por 3 temporadas y finalmente caer una vez más en 2016. El Bodo Glimt en 2017 estaba en la segunda división de Noruega. Menos de 10 años después, a unos partidos de ser campeón de la Champions. Un verdadero sub y baja. Por aquel entonces, el fútbol en este país estaba monopolizado por el Rosenborg, quien se transformó en una suerte de Bayern Múnich noruego. Desde 1992 ganó 13 ligas consecutivas y acumula 26 en total. El Bodo Glimt no era mucho más que un conjunto periférico tratando de sostenerse, hasta que llegó el gran punto de inflexión. Luego de que perdieran la categoría en 2016, la directiva se convenció de que esa sería la última vez que sucediera, y que además también era momento de que fueran detrás de los grandes trofeos. Y vaya si ese renacimiento ha sido exitoso. Luego de su inmediato ascenso en 2017, al club le tomaría 3 años conquistar su primera liga, luego de la cual acumularían otras 3 en 4 años. La de 2020 fue particularmente una campaña récord. Acumularon 81 puntos de 90 posibles, con 103 goles a favor, promediando 3,4 tantos por partido. 81 puntos de 90. 90 dividido 3, ¿cuánto es? Pará. 90 dividido 3. Y 3 por 10 es 100. 90 dividido 3. 30. Claro, 30 partidos. Entonces, 30 partidos jugaron y de 30 partidos ganaron para 81 dividido 3. 81 dividido 3, ¿cuánto es? 27 ganaron. Ganaron 27 de 30 partidos. Campaña récord. Una verdadera locura. En palabras del director general Frode Thomassen, cuando llegó el COVID, todo el mundo pisó el freno. Nosotros pisamos el acelerador. ¡Pues! ¡Eduque, Thomassen! ¡Eduque! Este aprovechó el largo parate y se llevó al equipo a entrenar a Marbella. Eso sí, mover toda una plantilla a otro país puede ser una pesadilla logística. ¿Y la cuarentena, bro? Hacían todo eso con barbijo, imagino, ¿no? Si no es ilegal. Muy parecido a la que uno tiene que hacer frente cuando viaja con familia o amigos. Vuelos, alojamiento, transportes en el destino y un sinfín de tareas. En todo ese proceso hay una sola cosa que no puede fallar: Internet. Por eso quiero contarles sobre Seili y Sim. Del mundo, les dejo el link en la descripción. Canales de YouTube como El Negocio del Fútbol quieran contar tu llamado de atención, lo hicieron en la temporada 21. Planificando un viaje a cualquier tiempo nos ayudan a seguir creciendo. Volviendo al Bodo, este no se conformó únicamente con dominar en su país. Ciertamente, para que canales de YouTube como El Negocio del Fútbol quieran contar tu historia, debes ir a por el continente. Como ¡Eduque! dijimos al principio, el primer llamado de atención lo hicieron en la temporada 21-22, cuando en la fase de grupos de la Conference League derrotaron a la Roma de Mourinho por 6-1. Obviamente, Ahora me acuerdo de ese partido, ¿eh? el encuentro se jugó en su estadio, el cual ya todos temen. En aquel momento se trató de un boom en el fútbol europeo. Nadie entendía cómo un modesto conjunto del Ártico había sido capaz de proporcionar semejante paliza a uno de los equipos de los entrenadores top mundiales. Posteriormente, los clubes se volverían a encontrar en los cuartos de final del torneo y el Bodo volvería a conseguir la victoria del local. Lamentablemente para ellos, no pudo sostener el resultado en Roma y los de Mou avanzaron en su camino hacia el título. Aunque la verdadera sorpresa a nivel continental llegaría en lo que hicieron en la temporada 24-25. En ella La última. alcanzaron nada menos que las semifinales de la Europa League. Fue la primera vez en la historia que un conjunto noruego jugaba dicha instancia en cualquier competencia europea. La campaña comenzó con grandes victorias en la fase de liga frente a rivales como Porto y Besiktas. Luego, en octavos de final se cargaron al Olympiacos, campeón reinante de la Conference League en ese momento, y en cuartos sería la Lazio,
quien sufriría el frío del norte noruego. ¡Qué bien, hermano! Para ese momento ya no había una sola persona en el país que no estuviera al tanto de la situación. Jugarían las semifinales ante nada menos que el Tottenham. Para que se den una idea de la disparidad que había respecto a los otros 3 semifinalistas, cualquiera de sus estadios, ya sea Manchester United, Athletic o Tottenham, podía albergar a toda la ciudad de Bodo y le sobraría espacio. Si miramos los valores de las plantillas, la diferencia era escandalosa. Mientras que el equipo inglés estaba valorado Hace falta esto, amigo. en unos 700 Compará la semifinal, Tottenham Bodo Glimt. No hace falta todos los semifinalistas. 177 millones de euros, el conjunto noruego lo hacía por apenas 54 millones. No, diferencia abismal. Es decir, representaba solo un 7% de los londinenses. Qué locura eso igual, ¿eh? Finalmente, la mayor conquista de Bodo llegó en la temporada 25-26 con la clasificación a la fase de Liga de Champions League. Esto también fue algo que nunca antes habían conseguido. Vale la pena marcar que Noruega no tiene cupos asegurados en esta fase y para clasificarse tuvieron que superar una instancia previa en la que vencieron al Sturm de local por 5-0. Ahora bien, la realidad es que hasta aquí sigue siendo un misterio cómo lo lograron. Ciertamente no ocurrió que en 2016 apareció un magnate que dijo gastaré lo que haga falta con tal de clasificar a la Champions League. Quienes siguen el canal hace bastante saben que sin eso es bastante raro que un club pase del anonimato a brillar en Europa en tan solo 7 años. ¿Cómo hizo el Bodo Glimt para brillar en Europa si no fue con dinero? Una explicación tiene que haber. Y me interesa mucho, a ver. En este sentido, el éxito del Bodo se debe a 3 pilares. El Ok. primero de ellos, principalmente a raíz de la falta de dinero, tiene que ver con la detección y el desarrollo de jóvenes promesas. Esto no es para nada novedoso. Clubes como Benfica o Salzburg se dedican casi exclusivamente a eso. La diferencia del conjunto noruego tiene que ver con la zona geográfica en la que se enfocaron. Su piscina de talento es casi exclusivamente el norte de Europa. Esto incluye obviamente su propio país. En términos económicos, podemos decir que encontraron un mercado desatendido. La razón por la que pueden hacerlo también es que hay una adaptación cultural y climática bastante fácil de estos futbolistas para con el entorno del club. No todos pueden ir a jugar a un equipo en una ciudad ubicada con temperaturas de 10 grados bajo cero y donde en ciertas épocas del año solamente hay 3 horas de luz natural por día. Si miramos lo que sería un posible 11 titular, encontraremos que la mayoría son noruegos, con los pocos extranjeros proveniendo de Rusia y Dinamarca, zonas que, como sabrán, también son bastante frías. El bonus de No, pues me gusta que me quiero ir a cagar. Pará, boludo, ¿qué te pasa, desubicado? hacer bien este proceso de detección y desarrollo, además de elevar el nivel de juego, tiene que ver con las potenciales ventas. A mediados de 2024 se dio la salida más lucrativa de su historia cuando el Rennes de Francia pagó 15 millones de euros por Albert Gremmek. Aunque también Claro. Potencia jugadores, los hace jugar bien, rinden en el club y los vende de manera cara. Negoción. Pero hay que saber hacer eso, es difícil también. es cierto que solo con enfocarse en una zona geográfica específica no alcanza. No, y además, no, o sea, el equipo de trabajo del Bodo Glimt, que justamente busca a esos talentosos que no están a la vista, tienen un mérito impresionante. Actualmente, si no se tiene un buen manejo de los datos, es muy difícil detectar a la próxima gran figura. Aquí, una vez más, lo hicieron a su manera. El director deportivo de la institución, Havard Zakariasen, explicó detalladamente cómo lo hace. Con los datos, como con otras cosas, hemos seguido un camino ligeramente distinto al de otros equipos. Este es el crack, muchachos, Havard Zakariasen. Muchos programas y plataformas que se pueden comprar, pero nosotros trabajamos con 3 estudiantes interesados en los datos futbolísticos que quisieron colaborar. Ahora dirigen la empresa Focus, en la que hemos invertido y les hemos ayudado a construirla desde cero. Crearon una empresa de fútbol donde buscan jóvenes con 3 estudiantes. No, amigos, se llenaron de guita. Merecido igual. No solo la utilizamos nosotros, sino también muchos equipos escandinavos. Al mismo tiempo, aclaró, eso es solo una parte del proceso de ojeo. La cultura del club también es muy importante para nosotros y una parte significativa de nuestros logros. Y eso no se ve en los números. Tenemos que investigar muy bien a todos los jugadores que traemos. Si fallamos, hay que solucionarlo rápido. O cambian o se van. Con ese avance tecnológico, sumado a su capacidad de detectar en dicha zona geográfica, sí tenían todo dado para encontrar a buenos jugadores. El segundo de los 3 pilares detrás del éxito del Bodo es su entrenador. Kjetil Knutsen
quien arribó en 2018, puso todo el foco en la filosofía de entrenamiento. Para él no hay cosa más importante que la dedicación y el sacrificio en pos del equipo. Su ex asistente, Morten Calvenes, dijo a The Athletic en 2022: Getty y yo tuvimos algunas reuniones antes de la pretemporada. Lo primero que me dijo fue: número 1, cuando hagamos la pretemporada quiero que destaques especialmente una cosa, y esa es la cultura de entrenamiento. ¡Linda! ¡Número 1! Además, a nivel táctico, hasta 2018 WOD era un conjunto que jugaba de contraataque. No tomaba el control de la situación. Eso también cambió con el nuevo entrenador. Calvenes dijo: movimos a todo el equipo mucho más arriba. Cuando nos vimos obligados a defender bajo, defendimos bajo, pero cada semana buscábamos constantemente la señal en la que podíamos ir de bajo a alto. No vamos a entrar en comparaciones estúpidas, pero tener la capacidad para agarrar un equipo como el Bodo Glimt, que juega en Noruega, que recién asciende, que tiene jugadores falopas, y transformarlo en este equipo que es, con rutina de entrenamiento, con un cambio de estilo de juego y con tu idea futbolística, tenés que ser un fuera de serie. Tenés que ser un genio táctico. Yo no sé cuántos técnicos del mundo pueden hacer eso, sin comprar a ningún jugador encima. O sea, todo con tu idea. El técnico de Bodo Glimt es más que Guardiola. Y me dirán: dale, dado para tanto, ¿de verdad te parece mejor que Guardiola? Sí, de verdad me parece mejor que Guardiola. De a poco, Getty no solo fue convenciendo a sus jugadores de que podían ser competitivos, sino también de que estaban para las grandes cosas. Sin embargo, ese molde cultural y con foco en el proceso no estaría completo sin el tercer pilar del éxito del Bodo: Bjørn Mansberg. Se trata de un ex piloto de combate y líder del escuadrón de las Fuerzas Aéreas de Noruega. En la que nos metimos. No, pará. Ok, a ver. Veníamos, entrenador, cultura de entrenamiento, reclutamiento. A ver qué pasó acá. Este llegó con un único objetivo: fortalecer la mentalidad del equipo. Ustedes se preguntarán, ¿no era más fácil traer a un psicólogo deportivo? ¿Qué puede aportar una persona con dicha formación? Para entenderlo, debemos descubrir el proceso al que él mismo se sometió. En el año 2010, aún dentro de las Fuerzas Aéreas, fue parte de un entrenamiento que consistía en la repetición diaria de tareas aburridas, pero enfocando el 100% de la atención en ellas. El objetivo era desarrollar una capacidad excepcional de enfoque y control mental bajo presión, algo que luego obviamente aplicaría en misiones militares en condiciones extremas. Cuando llegó al Bodo en 2017 como coach mental, se dio cuenta que había bastante trabajo por hacer. Según él, se trataba de un grupo que emanaba energía negativa y eran propensos a un colapso mental colectivo. Por eso, desde un primer momento, incorporó técnicas de meditación y también promovió una cultura de la comunicación emocional. Luego, instauró una forma de trabajo basada en la idea entrena como pretendes luchar, algo que, como vimos recién, se alineaba completamente con la filosofía del entrenador. Es tremendo lo importante de lo que está contando, Porque es verdad, a nosotros nos gusta el fútbol, ponemos a Bodo Glimt, vemos que el 9 mete el gol y aplaudimos. No vemos todo este trabajo detrás que está contando acá el chico Kvaratskhelia. La fortaleza mental para cualquier cosa en la vida, pero también para ser futbolista, es muy importante. Nunca nos podemos analizar cómo hacer para tener un plantel fortalecido mentalmente. Tenés a una persona que te fortalece mentalmente y otra persona que te fortalece futbolísticamente. Tenés todo. Bien, es difícil medir el impacto que ha tenido en su trabajo. Muchos jugadores han puesto en palabras el valor de su metodología. El ejemplo más claro es el centrocampista Ulrik Salnes. El número 14 sufría severos problemas de estrés previo a los partidos, a tal punto de llegar a considerar el retiro. Sin embargo, logró reponerse gracias al trabajo realizado junto a Mansberg. En una entrevista dijo: no creo que sería posible jugar así sin Bjørn y el trabajo mental que hacemos. Increíble. De esa manera, este equipo, basado en una ciudad de menos de 60.000 habitantes, encontró su sistema ideal para ganar partidos de fútbol. Buena detección de talentos, un entrenador que los incentiva a ir al ataque y un coach mental para sacar lo mejor de cada uno. Y el presidente que le pone la guita a cada uno, nombralo también. Más interesante es que esto recién empieza. Es ahora, gracias a los buenos resultados, que la cosa se pone divertida. Lo digo por una simple razón: les está ingresando una enorme cantidad de dinero con la que antes no contaban. La gran novedad económica tiene que ver con los premios que otorga la UEFA en sus torneos. Los cuartos de final de la Conference League en 2022 le brindó 9,5 millones de euros. Piensen que, según estimaciones de Forbes, el club terminó facturando 30 millones en esa temporada, con lo cual prácticamente un tercio fue por este pago. Al año siguiente, gracias a disputar los clasificatorios de la Champions y la fase de grupos de la Europa, se llevó nada menos que 16 millones de euros. Si yo soy el dueño o el presidente del Bodo Glimt,
Hasta acá llego, chicos, me choreo todo. La guita que te llega a entrar por llegar a cuartos, ya está, amigo. ¿Cuánto va a durar lo del Bodo Glimt? Yo me choreo todo. Finalmente, el gran salto lo tuvieron en la temporada 24-25, donde las semifinales en las que cayeron frente al Tottenham le habrían otorgado alrededor de 20 millones de euros. Uf. Estamos hablando de duplicar la facturación de toda la institución gracias a ese único resultado. Y seguramente esta temporada ya deben estar en 35 o 40 millones, solamente contabilizando la Champions League. ¿Cuánto dinero te ingresa por llegar a cuartos de final de la Champions League? Por alcanzar los cuartos de final de la Champions, cada club recibe un premio fijo de 12,5 millones de euros. Por clasificar a octavos te dan 11. 11 más 12,5. 23,5 solamente por 2 series. Aún no clasificó, pero va a clasificar. ¿Cuánto plata? Bueno, no vamos a buscar cada punto, pero por ejemplo, el Liverpool la temporada anterior se quedó afuera en octavos de final de la Champions League y le pagaron 100 millones de dólares por la participación en la Champions. Hay que aclarar algo, ganaron todos los partidos de fase de liga, una barbaridad. Pero cada partido ganaron Champions, en cada puesto bueno te queda muy arriba. O sea, el Bodo Glimt probablemente debe tener 40 millones acumulados en Champions seguro. Y eso que no mencionamos cuánto cobrará ahora que disputará la fase de Liga de Champions. Allí la cifra podría superar tranquilamente los 30 millones de euros. Para que tengan otro punto de referencia respecto a la relevancia de este torneo, su Liga Nacional en 2024 habría repartido algo así como 42 millones de euros entre todos los clubes participantes. El Bodo cobraría esa cifra únicamente por disputar este torneo europeo. Finalmente, el buen funcionamiento del equipo se termina reflejando en el valor de la plantilla. Mientras que en 2017 esta se creo que ya debe tener como 70 millones, el Bodo Glimt. Calculaba en 5,6 millones de euros, para 2025 alcanzó los 54,3 millones, es decir, un 869% más. Impresionante. Sí que es una verdadera locura. Impresionante. Lo más interesante de todo es que la institución no despilfarró el dinero. Lo primero que hizo fue comenzar el proceso para construir un nuevo estadio. Este tendría capacidad para 10.000 personas. Y aunque sigue siendo incomparable con los gigantes del continente, ya alcanzaría para albergar cerca del 20% de toda la población de la ciudad. A nivel deportivo, si bien está claro que buscarán retener la corona en Noruega, todas las miradas están puestas en Europa. Dentro de la Champions se enfocarán especialmente en los 4 encuentros que tienen de local, donde ya sabemos se hacen bastante fuertes. Si es suficiente para vencer a Juventus, Manchester City, Mónaco o Tottenham, que son quienes efectivamente los visitarán, es algo que está por verse. Qué locura, hermano. Empató con el Tottenham y le ganó al City. Lo que sí es seguro es que nadie se lleva fácilmente los 3 puntos cuando visitan a los nuevos Reyes del Norte. Bodo Glimt, luego de romper una sequía de 18 años sin conjuntos noruegos en la máxima competencia europea, no tiene nada que perder y ciertamente va por la épica. ¡Vamos, Bodo, todavía! Aplausos para el Bodo Glimt de Noruega, muchachos, Impresionante lo del Bodo Glimt de Noruega, No, es una cosa que vos decís. Qué locura, por favor. Qué locura, hermano, Bodo Glimt.